El pasillo cromado. Escrito y narrado por Augusto Andra. Capítulo 1. Finalmente lo había conseguido. Después de años de investigaciones en cuevas y excavaciones en todo el mundo, Carter pudo ver una luz plateada entre la pared rocosa, en una catatumba oculta en el Amazonas. Cuando vislumbró aquella lucecita en la pared, producto del reflejo de la luz, se emocionó como un niño en Navidad. Pero Carter era celoso. A pesar de ser la cabecilla de la exploración arqueológica que se llevaba a cabo, quería ser él quien descubriese el hallazgo definitivo. Por lo tanto, guardó silencio. Luego, en la madrugada, salió de su tienda de acampar, adentrándose en la oscura catatumba de hallazgos extraños. Equipado solo con una pequeña linterna, un cincel, un martillo y una diminuta brocha para limpiar, caminó por los pasillos dentro de la cueva, penetrando paso a paso hasta las profundidades de lo desconocido. Cuando halló el final de la catatumba, bifurcó en un agujero en la pared, un hueco casi en picada, hacia una oscuridad más compleja y absoluta. Ya no era una catatumba, solo paredes de rocas en una cueva inexplorada, con el suelo mojado y carente de sonido. Pero Carter no tenía miedo. Estaba ante el descubrimiento más grande de la humanidad. Miles de personas habían muerto y desaparecido en otras expediciones, solo para conseguir pistas que lo llevarían a ese sitio. Y, finalmente, el ambicioso arqueólogo encontró el destello al final del túnel, el mismo que había visto cuando entró por primera vez a esa zona de la cueva, hacía muchas horas en la mañana. Desde hace muchísimas décadas, el hombre siempre se había preguntado si la humanidad se encontraba sola en el universo. Gradualmente, los avistamientos de objetos voladores no identificados indicaban la presencia de tecnologías superiores y presencias de otros planetas y universos. Pero no fue hasta la década de los 50 que se encontró el primer hallazgo en ruinas mayas. Luego, los investigadores arqueológicos comenzaron a atar cabos sueltos en la historia y unían aspectos extraños en civilizaciones antiguas alrededor de todo el globo terráqueo. Aquellos seres de otros mundos distantes nos visitaban desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, surgían preguntas que pronto serían respondidas con el hallazgo de Carter. ¿Los extraterrestres tuvieron un contacto directo con la antigua humanidad? ¿Fueron venerados como dioses? ¿Ayudaron a edificar monumentos y estructuras imposibles para los humanos? A medida que el tiempo transcurría, la comunidad arqueológica descubría más conexiones entre cada aspecto cósmico. Poco a poco, revelaban verdades que llevarían a la humanidad a acercarse verdaderamente a un contacto alienígena real, y no absurdas suposiciones amarillistas como falsos avistamientos de ovnis o encuentros maltrechos como en Roswell. Carter era el encargado de la exploración para encontrar el último vínculo de la civilización humana y la extraterrestre. Tras años de investigación, todas las culturas apuntaban a un mismo sitio, las enigmáticas catatumbas del Amazonas en Centroamérica, lugar que resguardaba extraños y misteriosos jeroglíficos. La exploración arqueológica estaba completamente segura de que habían llegado a donde años atrás los antiguos exploradores predijeron que se encontraba la última pieza del rompecabezas. Las pistas lo llevaron a un lugar oscuro y peligroso en el Amazonas, profundidades rocosas con suelos dificultosos de acceder, pero las pistas eran fidedignas y reales. Miembros del equipo habían encontrado piezas de diferentes formas, hechas de un raro material metálico y plateado, de procedencias inexplicables. Más pronto que nunca, el brillo en la cueva que nadie percibió captó la atención de Carter. Se llevaría el crédito de toda la exploración, como un sucio ambicioso. Carter se acercó a la pared de brillo plateado. Sacó el pequeño cincel y con el martillo rompió la roca,
liberando de a poco un insólito objeto cúbico. Usando guantes protectores, Carter tomó el cubo plateado entre sus dedos, una pequeña pieza cuadrada de unos 3 centímetros. Sin duda alguna, la sola presencia de ese objeto revelaba la existencia sobrenatural fuera del planeta Tierra. Tan solo verlo liberaba una energía cósmica en la cabeza de Carter, como si en un parpadeo pudiese viajar a través de las galaxias hacia mundos desconocidos nunca vistos por el hombre. El cubo de plata estaba compuesto por varias barras rectangulares, pegadas igual que imanes. Al tocarlas, Carter pudo sentir que, con la suficiente fuerza, podría separar todas las barras para desarmar el cubo, pero por el momento no lo hizo, y giró el cubo en varias direcciones para observar todo su esplendor. Tomando una lupa, observó los detalles metálicos de plata en el cubo. Era de esperarse que el objeto componía el mismo estilo de materiales extraños encontrados cerca de la cueva, además de llevar unas inscripciones diminutas escritas a lo largo de las barras, los mismos símbolos que pudieron lograr ver al comienzo de la catatumba. Carter esbozaba una sonrisa ambiciosa. Se imaginaba ganando premios gracias al descubrimiento. Por breves segundos no pensó realmente en el contacto alienígena real, sino más bien en la fama que llevaría el objeto a su vida. Comenzó a reírse como un idiota. Después de una pausa alegre, se quitó los guantes para tocar el cubo con su propia piel. Lo tanteó sintiendo el frío y la humedad. La superficie era lisa, a excepción de las marcas con inscripciones. Con el dedo índice y pulgar de la mano derecha, sostuvo con fuerza una de las barras metálicas del cubo. Comenzó a retirarla forzosamente, como si se tratara de dos fuertes magnetos pegados entre sí. Cuando finalmente pudo quitar la barrita plateada, una luz cegadora surgió del interior del cubo, iluminando por completo la cueva. Era una gigantesca linterna blanca que resplandecía de una fuente de energía diminuta dentro del cubo. La luz blanca cegó a Carter de lleno. El resplandor aniquiló la visión en todo el lugar, volviéndolo una nada blanca. Carter no soportó la intensidad de la luz, y como un reflejo humano, su cabeza no aguantó más, y se desmayó. Capítulo 2. La jaqueca iba menguándose. La visión en sus ojos se adecuaba al entorno. Los pestañeos iban agudizando la vista y enfocando la mirada. Carter comenzaba a despertarse de su letargo. Se frotó los ojos y se palpó la cara con las palmas para desperezarse. Cuando miró su ropa, notó que no era la misma que llevaba puesta antes del desmayo. Ahora llevaba una especie de bata plateada hasta las rodillas. Tenía una textura escamosa. Debajo del manto, tenía un traje gris oscuro ceñido al cuerpo, parecido a los trajes de neopreno de los buzos. No tenía zapatos ni guantes. El traje gris cubría todo su cuerpo, a excepción de los pies y las manos. Carter, sorprendido, se llevó las manos a la cabeza, y un sudor frío le recorrió la nuca cuando se dio cuenta que su cabello había desaparecido. Una calvicie totalmente limpia adornaba la cima de su cabeza. Se asustó levantándose del suelo inmediatamente. De pronto, se dio cuenta que tampoco tenía cejas, ni algún vestigio de cabellera en todo su cuerpo, como si nunca le hubiese crecido en su vida. Pero no fue hasta que Carter logró calmarse de su deficiencia de pelaje que finalmente percibió que no se encontraba en la cueva. El lugar era oscuro, sin duda alguna, pero las paredes resplandecían con un brillo metálico opaco y cristalino. Carter se acercó a la pared y sobó la superficie. La textura era lisa y fría. Le dio un escalofrío. Giró la mirada en todas direcciones para divisar la amplitud del sitio. Se encontró en un pasillo largo que se perdía en la oscuridad, por ambos senderos en los corredores. El pasillo contaba con un espacio muy reducido, casi 2 metros de ancho, calculaba Carter. Caminó hacia la pared y se tropezó con un vidrio en medio. Una pared transparente bloqueaba el acceso al otro lado. Carter se frotó la nariz disminuyendo el dolor del impacto. Visualizó con atención la nueva pared.
No era un vidrio, era un espejo. Podía ver su reflejo oscuro y borroso por la falta de luz. Eso quería decir que el pasillo era mucho más pequeño de lo que imaginó, quizás menos de 1 metro de ancho. Una luz se encendió al fondo del corredor, a la izquierda de Carter. Él volteó la mirada ignorando el espejo, y una serie de luces comenzaron a encenderse progresivamente en el techo del pasillo hasta llegar a Carter. Pero una puerta al final del túnel le llamó la atención. Corrió a toda velocidad hacia esa dirección, y en tanto corría, detallaba la textura iluminada del pasillo, un metal muy claro y cromado, brillante y casi cegador, igual que las piezas encontradas en la exploración y el cubo que encontró en la cueva. Era un pasillo totalmente cromado. Las luces en el techo eran fuentes de iluminación radiantes. No eran focos de luz normales como bombillas o neones. A simple vista, parecían esferas de luz blancas, colocadas en el techo y protegidas por una lámina transparente de vidrio muy grueso. A Carter no le importó mucho la luz. Quería salir de ese sitio y aquella puerta grisácea en el fondo era su única salida. En cuanto corría y se acercaba al final, Carter observó que el espejo culminaba a pocos metros antes de la puerta. Al llegar, Carter golpeó la puerta con las manos. Trató de buscar una hendidura, cerradura o alguna especie de picaporte, pero la puerta metálica gris era inaccesible. Le recordaba a esas puertas gigantes de seguridad muy rústicas, esas parecidas a las que usan en los refrigeradores en las carnicerías. Gritaba con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Golpeaba la puerta con los puños y con patadas, pero el sonido era casi nulo en el pasillo, y supo verdaderamente que era un prisionero, preso por alguna fuerza extraterrestre proveniente de la misma fuente de aquel cubo misterioso. Estuvo a punto de llorar. Entonces, giró hacia la otra parte del pasillo, un infinito corredor que se perdía en el horizonte. A lo lejos, las luces seguían encendiéndose de a poco, y pensó que quizás del otro lado podría encontrar algo. Esta vez no quiso correr. Carter nunca fue muy bueno en actitudes físicas. El último trote lo había cansado. Caminó alejándose de la puerta y le echó un vistazo por última vez. Se encogió de hombros con otro susto aterrador, cuando se percató que en realidad la segunda pared no era un espejo. Verdaderamente se trataba de un vidrio como el que protegía las luces en el techo. Entonces, ese reflejo que había visto no era él. Había otra persona del otro lado del vidrio. Intentó recordar si el supuesto reflejo corrió junto a él cuando vio la puerta, pero no procuró fijarse en ese momento. Su necesidad de escapatoria lo mitigó de esa presencia. Carter golpeó la pared de cristal intentando algo, pero era tan fuerte como un vidrio blindado. Se recostó a la pared de cristal pegando su rostro para observar el otro lado del pasillo. Caminó de vuelta a la puerta pegado a la pared, tratando de visualizar el extremo opuesto de la puerta. Desde la distancia observaba un cúmulo, una persona agachada en la esquina de la segunda puerta del otro lado del pasillo. Efectivamente, había otra persona ahí con él. Gritó tratando de llamar la atención de la otra persona. Esta volteó y se levantó del suelo. Caminó con calma por el pasillo hasta llegar a Carter, que le hablaba preguntándole cosas, pero se cayó de lleno al observar el rostro de su acompañante. Tenía las mismas características que Carter poseía en ese momento: una calvicie pulida, un humano carente de cabello, vestido del mismo modo, con aquel traje gris y la bata plateada hasta las rodillas. Carter respiraba con fuerza, nervioso y perturbado. Esa persona era aterradora. Su rostro era completamente asexuado, y las cuencas de sus ojos estaban vacías. Una luz blanca emergía desde los agujeros donde una vez hubo ojos. Eran fuertes luces blancas, igual a las que iluminaban el pasillo. La persona trataba de hablar. Pegaba la mano al cristal tratando de comunicarse con Carter, pero el sonido era inexistente. Probablemente la pared no permitía el paso de ondas sonoras. La otra persona se enfureció y abrió la boca con un grito aterrador a pesar de no haberlo escuchado.
Una luz incandescente surgió de la boca de la persona, iluminando todo, como un faro en la madrugada. Carter detalló la boca carente de dientes y con el mismo susto comenzó a correr desesperado al otro lado del pasillo, perdiendo de vista a su compañero. Carter volvió a cansarse y se tiró al suelo respirando con dificultad. ¿Qué clase de persona era esa? ¿Se trataba de un alienígena? ¿La mente maestra detrás de su secuestro? No, no podía ser eso. A pesar de haberlo visto unos cuantos segundos, esa persona se encontraba en las mismas condiciones que él. Alguien desesperado por salir y ser ayudado. Incluso hasta estaba vestido igual que Carter y no tenía cabello. De repente los latidos de Carter se aceleraron de golpe. Había cosas en aquella persona que lo hacían idéntico a él, pero tenía que verificar las otras. Carter, con mano temblorosa, tocó su rostro y sintió sus facciones características diferentes. Su mentón era distinto, su nariz más perfilada y sus pómulos menos pronunciados. Carter movió su dedo aproximándose hacia su ojo derecho y descubrió una cuenca vacía, donde cabía casi su dedo entero. Inmediatamente movió la lengua en su boca y descubrió que no tenía dientes. Él era exactamente igual a la persona del otro lado. ¿Qué demonios le habían hecho? La sorpresa devastadora fue tan abrupta, agonizante y aterradora que le provocó otro desmayo a Carter. Capítulo 3. Al despertar, Carter sintió que había transcurrido casi un día entero estando inconsciente. Le dolía el hombro derecho, se levantó con dificultad, su cuerpo pesaba como plomo, lo cual era extraño y sentía que algo le faltaba. El dolor en su hombro no era más que la ausencia de un miembro importante de su cuerpo. Se levantó aterrorizado, pegando gritos como un demente. Su brazo derecho había desaparecido por completo. Con su otra mano se tocaba el abandono de su derecha. Era sumamente extraño y desconcertante. Su extremidad no había sido arrancada, amputada o desmembrada. Simplemente no estaba, como si nunca hubiese tenido un brazo. Podría ser que algo o alguien le desprendió el brazo mientras dormía con alguna tecnología alienígena desconocida. De repente sintió una mirada. La otra persona del otro lado del pasillo lo observaba, gritando y golpeando el vidrio con sus brazos. Las manos y nudillos se le ensangrentaban de tantos golpes que propinaba a la pared translúcida. Carter inició sus respiraciones nerviosas. El sujeto del otro lado también se encontraba en una situación precaria, incluso peor que la de él. El otro tipo no tenía piernas. Se arrastraba en un intento inútil de escapar de lo inevitable y trataba de comunicarse con Carter. El pobre de Carter entró en pánico y echó a correr. Decidió abandonar a su único compañero y desaparecer al fondo del pasillo infinito. Por varias horas corrió y corrió. Por alguna razón no se sentía cansado. Probablemente el golpe de adrenalina lo impulsó a la demencia de correr sin sentido alguno. A esas alturas, era imposible que la otra persona del otro lado pudiese alcanzarlo a rastras. Quizás pasó otro día entre tanto descansaba y seguía corriendo. No podía calcular cuántos kilómetros recorrió, pero algo cambiaba en el pasillo. Las luces estaban más opacas. Al fondo, la oscuridad se percibía más negra y abundante. ¿Podría estar llegando al final? No le importaba si fuese oscuro. Todavía vislumbraba algunos vestigios de luz, aunque poco a poco se oscurecía más y más. Cuando finalmente se adentró a lo más profundo de la oscuridad, destelló un brillo azul. Carter no tenía visión alguna. Su cuerpo era guiado por el brillo al final del pasillo. Distinguió en la oscuridad una puerta negra ovalada. No se parecía en nada a la puerta del otro lado. Estaba abierta. Casi tropezó al chocar con el borde de la puerta en el suelo, y con mucho cuidado entró a la habitación. Del otro lado, las luces azuladas brillaban como estrellas. La oscuridad y el brillo adornaban todo, como si estuviese caminando en el espacio exterior.
Una especie de silla parecida a un trono se posaba en medio. Carter la rodeó tratando de respirar con menos fuerza, y cuando por fin pudo darle la vuelta, lo vio. Un ser de otro universo estaba sentado en el trono espacial. Un humanoide de tez muy oscura y brillante. La piel parecía escamosa, pero cada vez que volvía a verlo, los destellos de las luces reflejados en su piel cambiaban el patrón de sus escamas. Aunque no podía creerlo, finalmente estaba ante la verdad de todas las investigaciones de la raza humana. Un genuino ser de otro universo. Aquella criatura estaba desnuda en su trono. No pudo distinguir su sexualidad, pero detalló sus extremidades, brazos y piernas largas con extrañas rodillas invertidas. Aparentemente una especie de casco del mismo material que el trono cubría su cabeza. Ese era el motivo por el cual la criatura no captaba su cobarde presencia. Varias esferas de luz comenzaron a juntarse frente a la criatura. La luz formó un rectángulo brillante. Luego el resplandor disminuyó, revelando una pantalla, una especie de ventana o más bien monitor. Esto comprobaba una cosa: probablemente estaban dentro de una nave extraterrestre. La imagen del monitor se enfocó. Era una cueva oscura, marrón y amplia. Las rocas se veían enormes. Carter logró ver una hormiga gigantesca caminando entre la arena del suelo. El alienígena movió la mano girando la cámara del monitor. Si Carter hubiese tenido vello, el cabello de la nuca se le hubiese erizado con lo que vio. Su cuerpo estaba ahí, tirado en el suelo, un colosal Carter inconsciente, ensuciado con la arena. ¿Qué clase de broma era esa? Él no era Carter. El ser de piel azabache levantó el otro brazo, pronunciando unas palabras. Su habla constaba de sonidos con la garganta, aguados y asquerosos. El cuerpo de Carter se levantó. Se limpió la arena en la ropa y se acercó a la cámara. Los enormes dedos tocaron la superficie de la pantalla. Entonces fue cuando Carter entendió dónde se encontraba. Estaba dentro del cubo metálico. Esa luz debió absorber su conciencia, atrapándolo en ese cuerpo andrógeno que llevaba puesto. Qué tan avanzada era la tecnología alienígena que podía manipular la conciencia, la materia y la lógica. Pero entonces eso quería decir que algo o alguien estaba dentro de su cuerpo original. El Carter en la cueva terminó por ajustar algo fuera del cubo. Seguramente las piezas que él había movido cuando lo removió de la pared. El usurpador miró directamente a la pantalla. Carter captó que sus ojos eran completamente negros y líquidos. Comprobó que otra criatura, como la que estaba sentada en el trono, se había apoderado de su cuerpo. Repentinamente, los compañeros de exploración entraron a la cueva buscando a Carter. Con un pestañeo rápido, el usurpador cambió sus ojos negros a los originales ojos color café de Carter y guardó el cubo en su bolsillo, opacando la pantalla. Carter logró escuchar su propia voz hablando normalmente con sus compañeros. Le temblaba la quijada del miedo y del horror. ¿Qué le esperaba a él ahora? ¿Qué planes tenían estos alienígenas? O peor aún, ¿cuántas veces esas criaturas habrían hecho esto anteriormente en otras civilizaciones humanas? Líderes mundiales pudieron ser usurpados por identidades extraterrestres, y estábamos siendo reinados por mentes superiores, jugando con nosotros como una colmena de hormigas estúpidas. Carter se enfrascó tanto en sus pensamientos y no se percató que la criatura se había levantado del asiento. Se quitó el casco y caminó ligeramente hacia su dirección. Se enfrentó a la cara furiosa del enemigo, una cara humana demasiado perfecta para ser vista directamente, de rasgos finos y pulcros, ojos oscuros como un manantial negro, una boca humana con una lengua púrpura fluorescente y diminutos dientes afilados. No tenía orejas ni cabello. Su cabeza se aplanaba un poco en la parte superior, cayendo hacia detrás como una especie de cuerno enorme. La mirada sorpresiva de la criatura lo aletargó,
Pero luego el ceño fruncido proveniente de una mente superior en todos los ámbitos lo tumbó en el suelo con una parálisis horrenda en todas sus extremidades. El ser superior gritó desapareciendo la oscuridad de la habitación, como si hubiese apagado una función de la nave. La habitación era exactamente igual que el pasillo, hecha de un metal cromado muy fuerte y brillante. El resplandor metálico resaltaba las facciones y piel del alienígena. La negrura de su ser era más áspera y escamosa, pero sus ojos seguían siendo igual de cristalinos y oscuros como cristales u obsidianas. Estaba furioso e iracundo. Quizás nunca pensó que un humano podría llegar a su habitación, o se enfureció por cometer la torpeza de dejar la puerta abierta. La criatura levantó la mano señalando a Carter. Vio que tenía 5 dedos, espeluznantemente humanos, y como si de un borrador mágico se tratase, el brazo izquierdo de Carter desapareció. No sintió dolor, pero una angustia indescriptible le recorrió toda la médula. Con su último aliento se paró del suelo y atravesó la puerta de vuelta al pasillo. Carter inició un trote cansado, pero fue acelerando, pisando con todas sus fuerzas para lograr huir de la criatura. No se atrevió a voltear la mirada por miedo a sentirla cerca, pero sabía que la criatura lo perseguía. Lo peor era que podía sentir que no se esforzaba mucho por alcanzarlo. Sentía que iba flotando hacia él. Un golpe de mala suerte lo noqueó. Su pierna derecha desapareció también, tumbándolo en el suelo. La velocidad de su carrera era tanta que, al caer, dio vueltas en el suelo lastimándose. Carter quedó boca arriba, respirando con dificultad. La nariz comenzaba a sangrarle y percibió cómo desaparecía su pierna restante. La criatura se paró arriba de él y lo miró con indiferencia. Esa debía ser la mirada de los dioses cuando miran la insignificante existencia de los humanos. El cuerpo falso de Carter flotó en el aire. La criatura inició una caminata por el pasillo y el cuerpo de Carter la siguió, guiado por una fuerza gravitatoria difícil de explicar. Pasada varias horas, Carter, desdichado y moribundo, vio al compañero prisionero del otro lado del vidrio. Le faltaba un brazo. Iba desapareciendo igual que él. La criatura llegó a la puerta del otro lado. Con el solo toque de su mano, el metálico pasadizo se abrió revelando una oscuridad, incluso más absoluta que la habitación del otro lado. El alienígena arrojó a Carter al vacío y cayó por varios minutos en una nada oscura, hasta tropezar con otros cúmulos en el suelo. La caída fue liviana y pacífica, pero seguía todo oscuro y aterrador. Transcurridas varias horas, la vista de Carter se adecuó a la oscuridad. Con el rostro sentía el material donde había caído. Era una tela fina y delgada, batas plateadas y trajes negros por montones. Una montaña gigantesca de ropa vacía, sin dueños. Entonces, Carter entendió lo que sería de él. Ahí ya sería la intrascendente vida de Carter, un hombre avaricioso que, por conseguir las riquezas de la fama, a costa de los demás, el maldito karma lo había llevado a un destino peor que la muerte, ser suplantado por una entidad superior en todos los ámbitos de la palabra y desaparecer para siempre. La ropa tirada comprobaba una cosa, una teoría descabellada que surcaba los últimos pensamientos lúcidos de Carter. La invasión alienígena se llevaba a cabo desde hacía muchísimo tiempo, solo que nadie lo había notado. Era una invasión silenciosa y perfectamente calculada. Solo debía esperar el final y desvanecerse como todos los demás que una vez fueron atrapados por el cubo metálico y vagaron por el pasillo cromado. Hola mis criaturas literarias, yo soy Augusto Andra. Muchas gracias por escuchar este relato, espero que lo hayan disfrutado mucho.
Si estás escuchando esto, seguramente tienes en tus manos mi libro Un ardid para la señorita muerte. Espero que también lo disfrutes mucho y me encantaría que comentaras en mis redes sociales qué te han parecido estos escritos. Sígueme en mi canal de YouTube, Las Criaturas Literarias, y ahí encontrarás mis otras redes sociales. Muchas gracias nuevamente, yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas, y nos vemos en otro relato.